No me lo esperaba esto, no me lo esperaba porque, joder, al final ya son muchos años hacia atrás y ostras, yo hacía entrevistas a periodistas y entrevisté a Matías y salimos de la entrevista Javichu y yo diciendo, este hay que ficharlo como sea. A mí me molesta escuchar a tertulianos que ya sé lo que van a opinar antes de la tertulia. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a la primera entrevista en persona y la entrevista número 160. Y traemos aquí al grande Pablo Parra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues la verdad que encantado de invitaros aquí al estudio de Radio Marca, que al final es la casa de todos los periodistas deportivos y nada, pues listo para que preguntes lo que tú quieras. Pues nada, lo primero, como siempre, me lo enseñas agradecido, así que muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por encima dejarnos este sitio que está tan chulo y bueno, ya hemos visitado varias veces, yo por mi caso y luego por MS Chainani y Sony que está detrás, que le agradezco también que se apunte a este tiroteo conmigo. Y nada, empezar con la pregunta típica que hago siempre, que al final es preguntar, para quien no te conozca, ¿cómo se describiría Pablo Parra? Pues yo te diría que me describiría como una persona muy trabajadora, creo que es lo que más me define y lo que más dicen mis compañeros de mí. Creo que soy una persona apasionada de su trabajo, me encanta mi profesión, me alucina y me gusta pensar que soy buena persona. Intento ayudar a la gente siempre que puedo y trato de ser simpático, alegre y bueno, bromista y no sé, me definiría un poco así, más allá de luego de mi carrera como profesional, que ahí lo que más me gusta decir de mí es que creo que soy una persona honesta. Tengo mis aficiones, tengo mis filias y mis fobias, pero trato de decir siempre lo que pienso y evitar ser una persona que es predecible cuando lo escuchas. No, totalmente. Y al final siempre coincido que todos dicen que para ser periodista conlleva ser buena persona también. Es como que va muy de la mano. Entonces... Sí, bueno, yo conozco periodistas que no son buenas personas, pero como todo, hay camareros que son majos y camareros que no, fontaneros que son buena gente y fontaneros que no, entonces bueno, pues yo creo que todo, creo que por lo menos siendo buena persona te va mejor en la vida y en el periodismo entiendo que también. No, totalmente. Y luego otra cosa que hablamos mucho en el canal es de una palabra que se llama vocación. ¿Tú cómo descubriste tu vocación por el periodismo? Pues es que yo creo que mi vocación en el periodismo es desde que soy pequeño. O sea, no tengo un momento en el que te dijera, yo quise ser periodista aquí. Yo soy periodista, o sea, que creo que no sé hacer otra cosa. Yo creo que llevo queriendo ser periodista desde siempre. Desde muy pequeño siempre he narrado goles en casa. La verdad que no... O sea, no tengo un momento en el que dijera, quiero ser periodista, no, siempre lo he tenido claro, siempre mis compañeros del cólera cuando los veo en el pueblo me lo dicen, joder, qué cabrón, que de pequeño quería ser periodista deportivo y fíjate que has llegado. En la carrera siempre tenía muy claro que quería trabajar en Radio Marca porque era la radio que a mí me gustaba y bueno, me siento un privilegiado por poder cumplir ese sueño porque hay mucha gente que tiene su vocación pero que no la consigue. Yo la verdad que me siento un privilegiado. No, totalmente. Al final creo que cualquier periodista que llegue a tocar el sueño que es poder cubrir fútbol, en su mayoría cubrir los deportes en general, porque tú has estado cubriendo la Copa Libertadores aquí en Madrid, has estado también cubriendo Juegos Olímpicos, finales de Champions, muchos eventos deportivos. Entonces, al final creo que eso es a todo lo que el periodista intenta llegar. Pero hay muchas veces que también el mundo está muy complicado. Sí, y que no hay líneas rectas, ¿no? Que al final, pues eso es así. Yo miro la orla de mi jornada de periodismo y digo, yo creo que había gente con talento brutal y pasa un poco como con los futbolistas, ¿no? Ves gente que dice, es que yo lo vi y decía, madre mía, esto es un avión, esta persona va a ser un periodista top y luego al final ha ido haciendo otras cosas o ha encontrado otras motivaciones o no encontró su momento en un medio de comunicación y de hacer comunicación, ha preparado posiciones, están haciendo otras cosas, entonces, bueno, pues lo que te digo, me siento un privilegiado de poder ejercer mi profesión cada día. Claro, alguno que también le pudo la fiesta como algún futbolista también, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que, o sea, no sé, pero sí, o sea, hay gente que ha tenido otras motivaciones, o a lo mejor pues tenía mucho talento, pero no llegó en el momento adecuado en medio de comunicación, en fin, que todo depende de detalles. Esto parece un poco futbolista, pero es verdad. Y entonces, bueno, pues ahora están haciendo otras cosas y pues también hay que valorarlo, ¿no? Que hay mucha gente que no ha podido cumplir esto que estoy haciendo yo, de gente que yo he convivido con ella y son brutales. No, totalmente. Al final era un toque humorístico todo lo de la fiesta, al final, porque siempre se suele relacionar con eso. Pero bueno, también otro tema que tocamos mucho en el podcast es respecto a la carrera, porque hay muchos que pueden asociarlo a que si no empiezan pronto en todo lo que viene siendo medios no pagados, al final que puedas meterte en el mundo del periodismo, como que la motivación y el suflé por la carrera hace desmotivarte un poco de lo que podría ser la proyección futura de ser periodista. ¿Tú cómo lo viviste y cómo viste posteriormente la entrada al mundo laboral? A ver, es que aquí hay un punto importante y es que yo no me he visto nunca en esa situación.
por fortuna, o sea, por fortuna. Entonces, no te puedo describir cómo lo he vivido yo, que yo no lo he... O sea, que no me he enfrentado a no tener trabajo. No sé si me explico. O sea, sí. Yo vengo a Radio Marca, mirar, hace poquito se cumplían 10 años, entro en Radio Marca en 2016 y hasta hoy. Quiero decir, yo no me he encontrado con, ostras, se me acaba la carrera, tengo que buscarme un curro, tengo que buscar otras prácticas, tengo que ir... No, o sea, yo siempre he tenido la suerte de que el sitio donde he empezado es donde estoy trabajando ahora. Sí que te digo que en segundo de carrera, o en primero de carrera, yo el primer día que fui a... No sé si tú has hecho la carrera en la Complutense, pero en la Complutense, en el edificio de abajo del todo, hay un edificio que se llama Inforradio. Yo el primer día que fui a la carrera fui a decir que yo quería hacer radio. Me dijeron, no, es que los de primero no podéis porque no os damos créditos. Y yo dije, los créditos me da exactamente igual. Y yo quiero ponerme delante de un micrófono, que es lo que a mí me gusta. Y pues al final fue un poco una actitud. Ese primer año trabajé en un programa que no era ni de fútbol, ni de deporte, ni nada. Y luego el segundo ya tenía algún compañero, un chico que se llamaba Emilio Ordiz, que ahora es un periodista brutal en el mundo de la política, que empezó a escribir en una página, y luego otro compañero mío que se llamaba Daniel Panero empezó a escribir en otra. Entonces yo empecé a escribir, y ya sí que ahí empecé a ir a los campos. Pero claro, es lo que te digo, yo siempre he ido teniendo un escalafón. Segundo de carrera, empiezo a trabajar en un medio que se llama Capital Deporte y Planeta Deporte, que no cobraba nada, pero por lo menos iba acreditados a los campos. Empecé a hacer entrevistas, las cosas del fútbol sala, llevé una sección, empecé un podcast yo solo, que el otro día lo rememoraba, y era Planeta Granada, que se lo mandé a mi compañero de aquí de Granada. Y entonces empecé, como llevaba esa sección, pues hice un podcast, que era yo solo en mi casa, o sea, con un altavoz, lo acercaba al móvil, que era con el que grababa, y luego lo iba subiendo. El año siguiente entré a trabajar en una página web que se llama fichajes.com. Ese mismo año entro en Radio Marca, empiezan los Juegos Olímpicos, y ya hasta hoy, que yo creo que todavía no he vivido un año, o sea, todos los años he ido teniendo como cada vez o más responsabilidad o cada vez algo nuevo que me ha ido hecho sentir que cada año voy cambiando cosas. Entonces, no te sé decir el pinchazo del soufflé. Alguna vez he tenido mi crisis con la profesión, como todos, pero bueno, yo la verdad que me siento muy contento, y yo creo que todavía he vivido muchas cosas muy buenas, pero me quedan muchas cosas por vivir. Y, o sea, por fortuna, y lo digo como lo siento, por fortuna nunca he tenido que enfrentarme a eso, como le ha pasado, por ejemplo, a Quintana, que sí que le costó un poco más encontrar el punto. Hasta ahora, pues sí, ser yo creo que uno de los mejores periodistas que tenemos en España. No, totalmente. Al final 10 años de carrera dentro de Radio Marca es lo que tiene, y es decir, joder, he tenido esa suerte que, por ejemplo, a lo mejor, no sé cómo lo viviste tú desde el punto de vista ya con ese bagaje en el periodismo, a lo mejor pudo ser el cierre de relevo, que creo que fue sorpresivo para en sí el mundo del periodismo. Pues a ver, me tocó muy de cerca, porque dos de mis mejores amigas de la profesión son dos de las personas que yo creo que más crecieron en relevo, que son Sandra Riquelme y Maika. Entonces me tocó muy de cerca, porque a las dos las quiero muchísimo. Para mí son dos personas con las que creo que algún día trabajaré y compartiré. Alguna vez se lo he dicho, ojo, a lo mejor algún día compartamos redacción, pero bueno, creo que relevo fue un... O sea, yo definiría como un soplo de aire nuevo, ¿no? Dentro de lo que es la profesión. Creo que nos ha hecho replantearnos cosas en los medios tradicionales. El otro día, cuando me dijiste que íbamos a hacer esta entrevista, vi la que le hiciste a Noelia, que también la tengo mucho aprecio. Ella decía que es el medio señón de todos los periodistas que querríamos trabajar. A mí me sigo gustando más la radio que lo que es la prensa escrita y demás, pero creo que sí que en redes, ostras, le han dado un toque de tuerca importante, y a la vista está que, bueno, hablas de lo del soufflé y tal, pero muchos de los periodistas jóvenes de relevo es que están en todos los medios otra vez. Quiero decir, aquí tenemos a Cerqueira, hemos fichado a Noelia para comentar el baloncesto, Sofía está haciendo un montón de cosas por ahí con otros medios, Maika al día siguiente estuvo en DAZN, Sandra está comentando la Champions y haciendo un montón de cosas por ahí. Es que al final la gente de relevo tenía mucho talento, y creo que apostaron, y creo que me pareció una apuesta arriesgada, un soplo, ya te digo, de aire nuevo dentro de la profesión, y que creo que a los medios de comunicación tradicionales nos ha hecho replantearnos muchas cosas que quizás, y relevo rompió las reglas, ¿no? de lo que era el periodismo concebido hasta entonces, de que igual, o sea, un rey de la pista que me hagas a mí ahora mismo sobre los jugadores de la historia del Madrid, es una manera de comunicar en 30 segundos la misma que yo puedo decir que me parece que es mejor Di Stéfano que Cristiano, que no lo pienso, pero podría decirlo. Entonces creo que ellos cambiaron un poco algunos códigos, y me parece importante también. No, totalmente. Es que he mencionado a Cerque, que también pasó por el canal ya hace un tiempo, pero pasó por el canal, y los de los retos, que bueno, ya traspasaron... Bueno, de Grado lo he fichado yo aquí para la Europa League, sí que al final todos son gente con mucho talento. No, es que al final te vas poniendo a contar y a nombrar, y dices, bueno, Andrea Peláez también forma parte de relevo, y ahora también está sustituyendo a Pepe Domingo Castaño, siendo la voz de COPE en los anuncios. O sea, que al final también te pones a contar, y bueno, que al final España tiene un mundo de periodistas increíbles, y entre lo que te encuentras tú, y algún día espero encontrarme yo también. O sea,
al final todo este trabajo es para ello, y tu trabajo de 10 años ya en Radio Marca también ha sido para ello. Y te voy a mencionar dos personas que me han apuntado que creo que son muy relevantes para ti. O no te voy a pedir que la describas, porque ya sé que me dices todo, que es Edu García. El mejor. O sea, de verdad, yo creo que toda persona que quiera ser periodista debería conocer a Edu García y trabajar con él. Toda persona que quiera ser periodista de radio. Creo que periodista en general también, pero de radio todavía más. O sea, es que yo con Edu aprendí, vamos, en el oficio aprendí muchas cosas. Tuvo alguna charla conmigo de padre casi a hijo, que yo en el momento sentí que no me merecía y que luego con el tiempo he aprendido lo que él me quería decir y la valoro mucho, y a Edu yo le tengo un cariño gigante. O sea, es la persona que a mí, entre otras cosas, me da la oportunidad de poder trabajar aquí, y creo que luego todo lo que ha ido viniendo después es un poco gracias a Edu y a Valentín Martín, que Edu era el director, pero Valentín Martín era el coordinador de redacción, y los dos hicieron una cosa que no... O sea, a ver, que ahora visto con la perspectiva del tiempo, igual no tenía sentido hacer, que era apostar, porque el marcador lo hicieron un chaval de 21 años. No, o sea, yo no tenía contactos, no tenía agenda, no tenía nada. Y Valentín Martín, para mí el gesto de mayor bondad que ha tenido nadie. Un día yo estaba por aquí por la redacción un poco frustrado y decía, joder, digo, quiero entrevistar a alguien, a un ex de mi invento, del Madrid, del Villarreal. Y decía, joder, no tengo teléfonos, tal, y me dio su agenda. Entonces Valentín me dio su agenda entera. Y claro, yo ahí fue como decir, ¡buah! Y a Valentín ahora mismo yo le debo muchas cosas, y a Edu igual. Y Edu es una persona que tiene una capacidad para estructurar el programa brutal. Yo siempre digo que, por ejemplo, el haber conocido cómo trabaja Edu García y el haber conocido cómo trabaja ahora Pablo López te da un poco, o sea, hace que yo haya vivido a Pablo López, que él dice siempre que marcador es un poco un lienzo en blanco, que él va improvisando porque tiene una capacidad brutal de poder improvisar y poder ir sacando muchas cosas adelante, y luego Edu es mucho más ordenado. Entonces ves cómo trabajan dos personas que tienen tanto talento y lo ejecutan de diferente manera, ¿no? Porque creo que, hablando alguna vez con Andrea, Paco también es un poco así, tal, tiene su orden, pero bueno, entonces creo que a mí me ha nutrido mucho. Pero sí, el empezar con Edu creo que para mí es una escuela increíble, y creo que es un tipo espectacular, especial, y que bueno, pues creo que lo he dicho alguna que otra vez, una persona que para mí es casi como un padre en el periodismo. Y luego otra persona que también hay que mencionar es tu primo Javier, que al final es más lejano a lo que viene siendo la radio, pero también he escuchado que ha sido una persona también que en esos momentos, a lo mejor, de coger un cuadernito y apuntarte ahí tus jugadores y todo, también ha sido muy importante y te ha acompañado en ese viaje antes de llegar a tu sueño, en ese sentido. Pues mira, o sea, me estás poniendo un poco los pelos de punta, porque no... O sea, esto creo que lo he dicho lo he dicho alguna vez, pero mi primo y yo éramos dos frikis del deporte, y lo seguimos siendo, de hecho. Y nosotros, por ejemplo, apuntábamos los partidos de primera división en una hoja, hacíamos como actas de los partidos. Entonces íbamos cazando los nombres que iban sonando por las retransmisiones del carrusel deportivo, que lo teníamos así en una radio gris que a mi primo le regaló mi abuela, y yo en una roja que tengo que me la regaló también mi abuela. Íbamos apuntando nombres de los jugadores, íbamos apuntando tarjeta amarilla, no sé qué, íbamos apuntando ahí un montón de cosas, los puntos de los jugadores de baloncesto, yo qué sé, éramos dos frikis. Y al final un poco el veneno de la radio, como en casa de mi abuela no estaba el fútbol, pues lo hacíamos con la radio. Y luego también nos íbamos a un bar que estaba o sea, siguiendo la acera, pues tendríamos 12 y 10 años, que yo le saco 2 a mi primo. Íbamos andando y nos íbamos a un bar que había ahí, y como el bar pues tampoco era demasiado concurrido, el Escondite se llamaba, nos hacer una idea que no era tal, mi abuela a lo mejor nos daba 5 euros y nos tomábamos una Coca-Cola en el partido de las 5 y otra Coca-Cola en el partido de las 7, y luego nos íbamos a casa a ver el de las 10 de la sexta. Entonces estábamos todo el día viendo fútbol. Entonces pues sí, es otra persona que a día de hoy lo sigue siendo, que pues yo creo que, pues a ver, junto a mi madre, junto a mi padre, junto a mi novia, son de las personas más importantes de mi vida, sí, desde luego. No, totalmente. Al final te cogí una persona que al final ya estando en el sueño... No me lo esperaba esto, no me lo esperaba, porque, joder, al final ya son muchos años hacia atrás, y ostras, acordarme de mi primo Javi en ese sentido, o sea, que me acuerdo de él porque vivo, o sea, acabo de hablar con él hace 20 minutos, pero me refiero que es como mi hermano. Entonces es una de las personas que yo más quiero, y bueno, me hace ilusión también, porque nunca, o sea, alguna vez la había relacionado, pero creo que nunca lo había hecho recientemente. No, es que al final... También he visto que las entrevistas recientes, encima una es con alguien que yo también tengo muy cercano gracias al curso de Sublime Academy, que es Luis Pérez. También se encontró en una situación así similar contigo como la que estoy yo ahora mismo. Y también me hizo bastante gracia hace 4 años, en ese sentido. Entonces, me gustaba mucho destacar siempre, porque al final
Yo, por ejemplo, mi historia con el periodismo deportivo muchas veces, de la primera vez que cogí un cuaderno del campamento de verano y me puse a apuntar todos los fichajes del verano con los precios, transferencia y todo. Y eso también como formas de decir, son mundanas, pero además luego son las que se te quedan más en el recuerdo. Claro, y por eso me siento tan privilegiado, porque al final, claro, hilando con eso, o sea, yo de pequeño, cuando cogía el FIFA, hasta que salía, claro, el FIFA salía en septiembre, entonces claro, desde en mayo que termina la temporada o junio hasta septiembre, no se te actualizan las plantillas, y ahora antes no estaba el online, entonces yo cogía y empezaba a hacer todos los fichajes de todas las plantillas para todos los lados. Entonces cogía la guía marca, pues sí, la verdad es, mira, Sergio Rodríguez, que era un contrato aquí hace poquito, dice que él, no sé dónde me dijo que veraneaba, pero que no se había hecho un grupo de amigos porque él los veranos como que siempre nos había dedicado un poco y a mí me pasaba igual, o sea, yo los veranos me gustaba mucho leerme mi guía marca, estar con mi periódico, no sé, o sea, yo llevo veranando toda mi vida en el mismo sitio y no he hecho grupo por eso, porque creo que al final los veranos me los he tomado como que siempre estaba muy pendiente de los fichajes, del fútbol, de tal, y bueno, pues luego, pues así es, ¿no? Y te das cuenta un poco de lo bonito también del camino que estoy viviendo y por eso me siento un afortunado. No, totalmente. Luego echa la mirada atrás y dices, ostras, lo que he vivido. Ya que ahora encima le sumas más experiencia y otra persona que es increíble. Capítulo 100 del canal, que al final es Matías Prats. Que al final te encuentras ahí otra persona que puede hablarte de periodismo todo lo que quiera y tiene un linaje de familia periodista, pero que te puede explicar el triple o el cuádruple de lo que te espera. Fíjate, yo creo que, a ver, admiro a mucha gente. Si empiezo a preguntar, que creo que hace poco me lo preguntaron, que qué periodista admiraba, que te diría 1000 porque admiro a muchos, pero creo que hay dos personas a las que yo valoro mucho en cuanto a la opinión, que son Matías y Susana Guas. Creo que ellos han nacido con el insulto fácil, creo que ellos han nacido con el hecho de que a la que dicen algo la gente ya les va a llamar enchufados, no sé qué, que está así por tu padre, por tu madre, por todas estas cosas, y ellos son así. O sea, Susana y Matías son dos personas súper independientes, opinan lo que quieren, hablan de lo que les apetece, cuentan lo que quieren. Matías jamás en la vida aquí ha condicionado su opinión a lo que le dicen en las redes sociales y fíjate que le caen hostias, pero y Susana igual, o sea, a mí me parece que encima en un mundo todavía creo que algo machista, menos que antes, pero creo que algo machista, o sea, es la hija de uno de los mejores periodistas de la historia, que es Tomás Guas, y tiene el insulto fácil y además el insulto del apellido y el insulto de y Susana no es un barro, nunca jamás, o sea, Susana opina lo que ella quiere, pues está de acuerdo con ella o no, pero son dos tipos increíbles y ahí Mati un día, mira, además estamos en el estudio 2, que está Javier Fernández escuchándonos, que es el técnico que está habitualmente conmigo, yo hacía entrevistas a periodistas y entrevisté a Matías y salimos de la entrevista Javichu y yo diciendo, este hay que ficharlo como sea. Y entonces se me ocurrió hacer una sección los lunes y es la que seguimos manteniendo. Tuvimos ahí un pequeño parón, pero ahora hemos vuelto y la verdad que yo disfruto mucho. Yo vengo los lunes a currar muy contento porque me gusta mucho hablar con Matías. No, hombre, es que al final también es lo que has dicho, al final tiene insulto fácil por enchufado, por cualquier cosa, que podía haber decidido dedicarse a cualquier otra profesión posible. O no meterse a opinar, o sea, simplemente hacer un informativo y ya está, pero él no, él llega el sábado por la mañana y ahora no sé cuándo publicarás esto, pero fue el sábado justo después de lo del codazo de un jugador del Girona que no recuerdo quién, a Mbappé, Víctor Reis a Mbappé, y viene, pumba, y da una opinión de lo que pasa. Pues al final él sabe que es un tío que genera mucha opinión, pero no le importa, y a mí yo eso lo admiro mucho. O sea, no condicionarte nada, incluso con tantos condicionantes que tienen ellos, me parece increíble. No, y totalmente. Además, siendo reconocido colchonero, es capaz de decir lo mejor y lo peor del Atleti. Cuando está mal se dice, cuando está bien también se dice. Que también habla de él, de encima de poner, de dejar esa parte de aficionado que a muchos periodistas, en mi punto de vista modernos actualmente, a lo mejor les puede costar un poco y pueden tener un poquito más de balanceado hacia un lado u otro. En ningún momento le tiembla el pulso de poner a parir al Atleti si está bien, o ponerle en lanzado al Atleti si está bien también. Pero es que es lo que debe ser, ¿no? No, totalmente. O sea, yo creo que a mí no, o sea, lo que no me gusta a veces de algunos compañeros es que yo creo que no se puede. O sea, a mí me molesta escuchar a tertulianos que ya sé lo que van a opinar antes de la tertulia. Ostras. Y entonces, o sea, a mí me gusta que sean, yo qué sé, pues supongo que todos los días, o por ejemplo, Látigo Serrano, que es del Real Madrid, socio del Real Madrid, tiene que pegar palos al Real Madrid, los pega, y cuando el Real Madrid lo hace bien, se dice, y cuando lo hace mal, se dice. Es que no. O sea, no. Y cuando el Atleti lo hace bien, se dice, y cuando el Barça lo hace bien, se dice. O sea, me refiero que me gusta. No me importa que la gente diga o no de qué equipo es, me parece respetable decirlo o no decirlo, pero me parece que lo que hay que intentar, lo que te decía antes, yo por lo menos yo intento ser honesto.
A veces cuando alabo al Cholo, pues me insultan, me dicen, es que eres antimadridista. Y cuando digo que el año de Ancelotti y el Madrid era absurdo criticarle, porque la Liga no había llegado al mes de abril, había ganado la 15ª, ¿qué le voy a decir? Pues la gente se enfadaba también conmigo. Pero bueno, o sea, ya veo que es inherente que aquí parece que si eres del Madrid no puedes criticar al Madrid, si eres del Barça no puedes alabar al Madrid y al revés. Entonces, pues creo que es importante no condicionarte la opinión por lo que te digan y por lo que tú sientas tampoco como aficionado, que cuando te pones delante de un micrófono, pues yo creo que a la gente no le importa. Le importa el periodista que está ahí, el comunicador que está ahí, la honestidad del periodista. No, totalmente. Y bueno, vas a tocar otro ámbito que también me ha gustado mucho, lo que te ha preguntado como el futsal, que también tú estás muy relacionado con el futsal, llegaste a debutar en tercera división también de futsal, y incluso trajiste a Radio Marca un canal, bueno, un programa de futsal. ¿Cómo es tu vivencia y cómo vives tú el poder haber traído incluso un programa y haber creado un programa de futsal en Radio Marca? Pues te tengo que corregir, pues yo no creé el programa. O sea, esto es otra de esas personas que, al hilo de lo que decíamos de Edu, otra de esas personas que para mí son fundamentales, y de hecho un día que salí de una final de la final del Mundial de Rusia le escribí un mensaje, es Óscar García, que es el jefe de prensa del fútbol sala en la Federación Española, y entonces antes Miguel Ángel Méndez se ocupaba del fútbol sala. Y entonces cuando yo llego aquí hay un ERE, un expediente de regulación de empleo, y se van un montón de compañeros, entre ellos Méndez, que se va a Eurosport. Y entonces el fútbol sala queda ahí un poco como libre. Y entonces Óscar García, que yo creo que, o sea, ahora porque está en el ente federativo, pero yo creo que cuando ejercía era el mejor de fútbol sala, le dijo Paco García Caridad, que todavía estaba en la radio, que había que hacer un podcast de fútbol sala. Y como yo le había contado a Óscar que yo había jugado al fútbol sala y había hecho alguna entrevista que tal, que no sé qué, con él, pues Óscar cogió, y otra cosa, pues otra inconsciencia, como lo de Edu, de alguna manera, poner un chaval de 21 o 22 años. Lo de Óscar García, decirle, pues mira, ese becario de allí, que se llama Pablo, sabe de fútbol sala. Si quieres, que hagan el podcast. Y Paco García Caridad me dijo, a ver, vete ahí a una cabina, me hizo locutar ahí un texto y me dijo, venga, vale, pues el martes lo empezáis. Y dije, ¿cómo? ¿Voy a tener un programa yo? Y así fue, y ahí empezó. O sea, ya te digo que no fue una creación mía. Fue simplemente, pues eso, pues casualidades de la vida, que pues yo había jugado al fútbol sala y me gustaba el fútbol sala, me sigue gustando, aunque ahora ya me he especializado un poco más en el fútbol femenino y el fútbol sala ha pasado por una época complicada, y a ver si ahora conseguimos que remonte un poquito y a ver si el año que viene podemos hacer algo también, pero ya para más no me dan los días. Entonces, cuando empecé a hacer más fútbol femenino, el fútbol sala pues ha quedado un poco más ahí, que sigo vinculado y pendiente porque tengo muchos amigos que lo juegan, pero ha quedado un poco ahí, que es algo que tengo que trabajar para la temporada que viene. No, totalmente. Y al final, lo primero, si me tengo que corregir, no pasa nada, que tiene boca se equivoca. Y al final. Claro, no, sí. O sea, yo lo entiendo que tal, pero eso fue otra de estas cosas de casualidades de la vida, que imagínate que yo no llego a estar trabajando ese día. Por lo mismo, a lo mejor Óscar no me ve y no se le ocurre, pero bueno, pues estaba ahí. Y cuando estás, lo que hay que hacer es intentar pues hacerlo lo mejor posible. No, 100%, pero me refiero que al final el corregir, pues me he equivocado, ya está, al final no me lo voy a tomar mal, ya por más explicación. Y luego al final hay que estar en el sitio indicado en el momento indicado, y al final, si eres un currante, yo te he visto que te describes como una persona además intensa, sí. Pues además tienes que estar ahí en todo momento, y si tienes ese gen trabajador, esas ganas. Ya otra cosa es que puedas obtener el pack premium de 27 horas al día, que creo que no lo tiene nadie, por desgracia. Total, sí. Entonces, bueno, lo tengo que dar una vuelta a ver cómo lo hacemos. Pero sí, bueno, el fútbol sala para mí ha representado algo muy importante en mi vida y bueno, le estaré eternamente agradecido, y yo creo que en un futuro podremos hacer cosas, seguro. No, totalmente. Pero una cosa que sí que es cierto, que he hablado con más gente que conoce el entorno del fútbol sala, me da pena lo maltratado que lo tiene a veces la Federación Española, el tema de a lo mejor visualizaciones, en tema de lo que puede ser cómo se entera la gente en los grandes torneos, porque hay muchas veces que siempre poníamos el ejemplo en esos casos que Xbuyer, al final el canal de Xbuyer tiene más repercusión en fútbol sala, es el canal más visto o el equipo de fútbol sala más visto, y luego equipos que son un gusto de ver y un lujo de ver no tienen tanta repercusión, y al final no te enteras tampoco mucho del entorno fútbol sala. ¿Tú de dónde eres? Yo aquí de Madrid. Pues vete a Jaén y pregúntalo. Vete a Palma Futsal y pregúntales. Vete a Valdepeñas y pregúntales cuál es el primer deporte que hay. Yo creo que al final nosotros, y yo me incluyo, los madrileños, a veces nos quedamos mucho con la localía de lo que es, y a veces no nos centramos en Madrid. Jaén, por el fútbol sala ahora mismo está en un momento espectacular. O sea, Jaén ha llenado plazas. Ha ido más gente a ver al Jaén de fútbol sala que al Mundial de España.
O sea, te quiero decir que son cosas, es una cosa bárbara y de locos. Y Valdepeñas, un pueblo que es grande evidentemente, pero no tenía una repercusión nacional, fíjate, Palma Futsal está generando algo con el fútbol sala que es precioso. Yo creo que al final nos detenemos en lo nuestro, que nos pasa un poco a los madrileños a veces, hay que hacer autocrítica de ello, pero yo, o sea, yo no creo que lo haya maltratado la federación, creo que ha habido un problema y es que hubo un mal entendimiento entre la federación y la Liga Nacional de Fútbol Sala en su momento por una serie de batallas personales que había entre Rubiales, que yo creo que no trató bien a Javier Lozano, guerrillas dentro del fútbol sala. Se puso en la federación creo que gente muy capaz como Paco Sedano, como Luis Amado, como el propio Óscar, pero que no tenían tampoco la capacidad de poder trabajar del todo porque seguían habiendo esos vestigios, pero yo creo que ahora que ya pues la Liga Nacional de Fútbol Sala ha terminado, se ha ejecutado su disolución, el fútbol sala forma parte de la federación y ahora ya los derechos televisivos y todo es más sencillo, yo confío en que la cosa vaya hacia arriba y luego quiero ver cómo ahora Inter Movistar se rearma después de que Movistar vaya a dejar de ser patrocinador de Inter. Entonces, bueno, creo que tiene que crecer. Es verdad que algunos equipos importantes como el Pozo o Inter han caído un poco, pero ahora mismo la Liga Nacional de Fútbol Sala, la primera de fútbol sala, perdón, está muy bonita y yo sí que creo que hay bastante gente que va a pabellones y bueno, yo creo que tiene, lo que pasa que tiene, ha habido un poco de deslocalización, o sea, no hay mucho en Madrid, el Barça pues es uno más dentro de toda la estructura del club, aunque se le da importancia, entonces bueno, pues por ahí yo creo que pasa eso, pero vamos, yo creo que si tú vas a Jaén, la gente de Jaén conoce mejor a los de Jaén que a los de X-Buller, aunque también te compro que la Kings League quizá le ha dado al fútbol sala una manera que lo han hecho ahora, que han cambiado el calendario, que van a poner una apertura, una clausura. Entonces, bueno, pues de alguna manera creo que están intentando cambiar cosas y a ver si con suerte pues va un poquito. Ya no es preocupación por que la gente no tenga pasión por el fútbol sala, sino ya por la visibilidad que se veía de cara al resto de las comunidades, ¿no? Es decir, joder, Jaén lo disfruta, pero como que más, pero los de Madrid no pueden disfrutarlo igual que disfrutan los de Jaén. Bueno, yo creo que, lo decía antes, al final es un poco un problema, ¿no? de que ha habido guerras en el fútbol sala y sí. El fútbol sala no es, o sea, es muy grande, pero no es tan grande como para que haya 10 barcos. O sea, tenemos que estar en uno y ese uno que zarpe hacia el mismo sitio. Pasa igual que en el femenino, ¿no? El fútbol femenino, pues yo lo comparo un poco. Al final, ahora la federación y la liga van muy de la mano. Tienen sus discrepancias, pero creo que son constructivas. Pero bueno, yo creo que el fútbol sala no puede tener equipos y tiene que tener solo uno, que es el del 40x20 y ojalá que puedan encontrar un buen formato y ya digo que yo desde mi autocrítica debo de ayudar un poquito más porque el fútbol sala a mí me ha dado mucho. Totalmente, y al final, tanto el fútbol sala como otros deportes, porque también siempre has destacado que eres muy estudioso respecto al deporte que te vas a meter, va a ser el caso de los Juegos Olímpicos, que vaya a ser una Eurocopa que pudiste cubrir o cualquier cosa, siempre has estudiado y te ha dado mucha rabia muchas veces porque has notado como que eso a veces no lo cuentan, como que eso el público a veces no lo nota, que cómo te has aprendido que es un shootout o que es X término de un deporte y de repente es como queda en la nada y eso como que sientes que a veces la gente no lo ve. Sí, bueno, yo, a ver, o sea, vosotros, la gente en la radio me escucha haciendo algo que creo que se me da bien, que es hablar. Entonces hablar se me da bien, es una cosa que no se me da, que creo y considero que se me da bien, pero a mí hay otras muchas cosas que se me dan mal y una cosa que yo creo, intento que no se me dé mal es el hecho de por lo menos yo estar preparado para buscar la mejor manera posible. O sea, yo los años de Juegos Olímpicos suelo cogerme vacaciones los 15 días previos. No, me suelo ir a algún sitio, pero en los últimos, por ejemplo, que ya fueron los primeros que pasé con mi pareja actual, pues ella vio que yo por las mañanas en la playa pues estaba leyendo cosas de hockey, de tal, o sea, yo estoy en lo que uno está leyendo un libro o haciendo un crucigrama o leyendo el periódico, pues yo estoy friqueando con cosas, ¿no? Intento, pues si no sé tanto, no voy a saber leer el hockey, intento saber las normas, intento saber los clubes, intento saber un poco alguna cosita chula, intento por lo menos preparármelo para luego no llegar a los Juegos Olímpicos y no tener ni idea de quiénes son los medallistas españoles o confundir sus nombres, ¿no? Entonces, bueno, creo que la preparación es algo muy importante. Yo trato de hacerlo siempre. Con el fútbol al final lo preparas un poco menos porque lo sigues más. O sea, hoy que estamos grabando esto hay un Levante Getafe, pues bueno, yo creo que conozco bien al Getafe, conozco bien al Levante y sí que me gusta, que esto es algo que yo hago mucho hincapié, leer la prensa local, porque creo que te dan un poco de, no sé, algún contenido que no damos nosotros en la prensa nacional, pero sí, yo intento prepararme al máximo y a mí me encanta retransmitir todo tipo de deportes y la verdad que
que sí, pues intento eso, que tomarme con la máxima profesionalidad posible, sabiendo que no voy a ser nunca un experto en waterpolo, en hockey o en vóley playa, intento tomarme con la máxima profesionalidad y honestidad posible las retransmisiones que hacemos. No, totalmente. Al final es necesario, ¿no? Si nunca vas a estar siempre en el entorno fútbol, el estar en el fútbol, en el periodismo, es estar en la cúspide muchas veces y ser muy afortunado. Entonces hay que saber un poquito de todo, como siempre dictamina todo lo que viene siendo el entorno periodístico. Hay que saber de waterpolo, aunque sean las nociones básicas, para poder defenderte y poder decir que sabes de lo que hablas, por lo menos. Y sobre todo, yo hay una cosa que trato de no hacer siempre, es que cuando no controlo de algún deporte, es opinar mucho. Yo empiezo mis programas haciendo una opinión todos los días de temas concretos que sí que creo que puedo dominar. Que me veo capaz de poder hacer una opinión en tenis, me veo capaz de hacer una opinión en baloncesto, una opinión en fútbol femenino, pero intento no opinar de cosas que no sé, o sea, yo si mañana retransmitimos la Champions del Atlético Barceloneta o la medalla de oro de España en waterpolo, a mí me cuesta saber, porque yo no lo sé, o sea, yo no tengo una lectura en el juego del waterpolo total como para saberlo, en el mundo del balonmano, entonces yo trato que de ahí opinen los demás. Al final también, como muchas veces retransmitimos equipos que vamos con uno de ellos, es decir, si juega el Barça contra el Kielce la final de la Champions de balonmano, pues vamos con el Barça, entonces pues tienes un poco más de carga sentimental, pero yo intento no aventurarme en exceso porque considero que yo no soy una voz autorizada en el mundo del balonmano. Puedo hacer un análisis un poco superfluo de lo que hay, pero si perdemos de 5 goles, pues entiendo que los de nosotros han sido mejores, pero igual no sé por qué. Entonces trato de que en una retransmisión, que además es coral, pues rodear gente que sepa bien de balonmano y que nos pueda aportar. Entonces yo pediría eso en unos Juegos Olímpicos. Para mí es clave intentar estudiarte al máximo lo que puedas y opinar poco, porque tú no sabes, yo qué sé, si la selección yo puedo saberme las de España, pero la de Holanda, salvo, por ejemplo, un compañero mío que es José Rodríguez, que tiene una mente que para eso es absolutamente privilegiada, o sea, José Rodríguez controla muchísimo y sigue mucho el ciclo, entonces, bueno, él sabe perfectamente tal, pero yo no sé si la selección de Holanda viene en un cambio generacional, ¿sabes? Entonces, sí. España-Holanda, pues yo qué sé, a lo mejor en waterpolo son muy buenos en Países Bajos, que en el femenino nos hemos jugado cosas importantes junto a ellas, pero en el masculino son malos, no lo sé, es un ejemplo. Entonces, yo creo que hay que intentar evitar tomar al oyente por idiota y no, ¿cómo decirte? No tomar el pelo a gente que realmente sabe de un deporte que tú no eres tan ducho en ello y que intentas preparártelo para ser profesional, pero que nunca vas a llegar a saber cómo sabe alguien que se dedica a él. No, totalmente. Al final, habla de lo que sepas y con eso también será suficiente. Pero esas mínimas nociones también, como dices, para poder, aunque sea, hacer un comentario, no diciendo ni ir con una bandera diciendo yo tengo la verdad absoluta respecto a lo que estoy comentando, sino simplemente poder opinar respecto a decir, oye, pues a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado, y ser una opinión más subjetiva en ese sentido. Y poder hablar subjetivamente para que luego pueda expandirse objetivamente los que saben. Sí, pero no enjuiciar, lo que te digo. Correcto. No, yo no me creo con la capacidad de poder analizar un partido de balonmano. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no tengo todos los elementos de juicio. Entonces, pues intentas llegar hasta una línea y luego que el protagonismo lo tengan otras personas que saben más que tú. Totalmente. Y bueno, vamos a hacer las dos últimas preguntitas para poder ya dejarlo tranquilo y poder ya cerrar la entrevista bien. Que la primera es, ¿qué cree Pablo Parra que le queda por cubrir en el mundo del periodismo? A ver, es una buena pregunta. Esto desde la máxima modestia y humildad posible. O sea, yo tengo la fortuna de haber cubierto pues, prácticamente casi de todo. Sí, o sea, he cubierto Copa Libertadores. Es que he cubierto una Copa Libertadores que era algo que, o sea, yo me podía imaginar cubriendo un mundial. Sí, bueno, lo soñaba, ¿no? Pero una Libertadores y he tenido el privilegio de poder hacerlo. Igual me queda por vivir unos Juegos Olímpicos in situ, que no lo he hecho nunca. Los he hecho en la redacción y me gusta mucho. O sea, no sé si me gustaría más hacerlos in situ que hacerlos fuera, porque en la redacción veo más deporte. Y luego, por ejemplo, no he cubierto una final de Copa del Rey, que no la he hecho nunca. Y luego yo creo que sí me quedan muchas cosas. Ya no sé si tanto de eventos, pero sí que, por ejemplo, en algún momento de mi vida me gustaría vivir en el día a día de un club. Me gustaría formar parte, ¿no?, de un vestuario, ver algunas cosas que desde fuera, pues desde pequeño te mola mucho ver y ver cómo se maneja un tal. Me gustaría cubrir, por ejemplo, una vuelta ciclista, así que creo que ese es un evento muy, muy diferente. Y no sé, y luego la verdad es que ya te digo que he tenido el privilegio y la fortuna de hacer cosas que yo ni me imaginaba, con las que soñaba y que me llegaron pronto y
bueno, pues gracias en muchas cosas a Edu García también, viví muchas cosas y nada, pues no sé, te diría eso y luego el día a día, a mí es que me gusta mucho el día a día, o sea, yo he disfrutado mucho finales de Champions, por supuesto, pero es que yo luego cuando llega la primera ronda de Copa y me toca hacer un San Agustín de Guadalís o Osasuna, que lo disfruto mucho también. Cuando me toca irme a hacer un Cultural y Deportiva Leonesa Levante, es que me encanta. Cuando llega el fin de semana y a lo mejor hay que hacer una cobertura de tal, me gusta. Yo creo que yo soy un periodista de estar en los sitios. Hago mucho estudio, evidentemente, pero a mí no me importa ir a un acto, a cubrir un entrenamiento, me encanta. Entonces, bueno, pues me gusta, entonces pues me quedan muchas cosas por vivir. No sé si hablarte de, ¡buah! El Mundial de tal, porque afortunadamente ya me ha tocado cubrir algunos, pero bueno, me quedan muchas cosas porque me gusta mucho el día a día. Totalmente, y al final la actualidad también define al periodista en ese sentido. Si no sigue la actualidad, se complica bastante poder ejercer la labor del periodista. Sí, o sea, es que a mí me gusta el día a día. Obviamente tengo días que me gusta más, días que me gusta menos. Ser periodista muchas veces es jodido porque el sábado tienes una barbacoa a tus amigos y tú estás aquí en el estudio porque tienes que hacer una cosa, pero luego también pienso que yo hace 15 años o 20 firmaría hasta el fin de semana cubriendo una final de Copa. Entonces, pero claro, no dejas de ser humano y estás el viernes por la tarde con un día que no hay fútbol y estás con un programa ahí que es un poco más perro, que tienes que remar porque hay poca actualidad y estás pensando, joder, que mis amigos están ya por fuera y como yo llevo viviendo desde tan joven como un adulto, porque desde que tengo 21 años hago un programa, pues es que entonces al final pues sí he fastidiado, pero bueno, yo creo que luego la mayor parte de los días yo disfruto mucho de mi trabajo. Totalmente. Y esperemos que siga siendo así, esperemos poder traer a más personas como tú al canal, pero de momento ya toca despedirnos, no sin antes hacer lo que más me gusta en el canal, que es continuar esta cadena de entrevistas con tu granito de arena poniendo a una persona o nombrando a una o varias personas para que podamos entrevistarles y replicar, a lo mejor no una entrevista como esta, pero poder tener una charla tranquilamente, él y yo, o ella y yo, desde una videollamada. A ver, estoy pensando que quiero a alguien que te dé juego. Dime un perfil. ¿Qué perfil? Yo, como si tenemos ahí la redacción, como si quieres levantar la cabeza y decir, mira, yo no me cierro nunca nada. Como yo he cubierto mucho fútbol femenino, creo que estaría muy bien entrevistar a David Menayo, que es el periodista yo creo que más grande en el fútbol femenino de nuestro país, el que estuvo primero, el que fue un poco el precedente de todo y en el que yo me he guiado muchas veces y creo que te puede contar todas estas cosas que cuando salieron, de qué era la discriminación, de cómo se vivía la selección cuando él la ha visto crecer. El 2013 es la primera Eurocopa a la que vamos después de la del 99. Él es el único periodista que va a aquella. Luego, verdad que creo que en 2015 está de baja y en el 17 no va, pero luego ha cubierto todas y yo creo que te daría una charla interesante porque además es un tipo que es como Edu García. Es otra persona que si trabajas con él, o sea, sale muy mejorado porque es un tío con rigor, todo te lo cuestiona, entre comillas, del buen sentido, le da una vuelta para ver si todo está bien y súper exigente y la verdad que trabajar con él a mí me ha hecho mejor periodista y conocerle como mejor persona también. Así que yo creo que él te va a dar una buena entrevista. Perfecto, pues nada, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por invitarnos sobre todo a la redacción. Gracias a Sony también por estar detrás de cámaras. Muy agradecido por que te unas a este tiroteo conmigo y estés siempre como un buen amigo al lado mío. Y nada, terminamos la entrevista 160 y vamos a continuar. Ya queda menos para las 200, a saber quién puede ser el siguiente invitado. Like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego.